Bueno, buenos días a todas, a todos. Feliz inicio de semana, feliz inicio de clases. Hoy empezamos con los maestros y las maestras, aunque nuestros niños y niñas se incorporan dentro de 2 lunes, el día 30, de manera progresiva. Ya presentaremos al país cuál va a ser el plan de regreso al aula de clase. Espero que hayan pasado unas felices vacaciones, todos los maestros, maestras, trabajadores, trabajadoras, madres cocineras, aunque hay muchas maestras y directoras que se quedaron en sus escuelas abiertas o en el plan de mantenimiento de escuelas. Quiero agradecerles, bueno, todo el amor, todo el cariño que diariamente el maestro y la maestra venezolana ponen para que el futuro del país sea mejor, ¿no? Sé que contamos con un magisterio lleno de compromisos, lleno de capacidades y además con una ternura grande por nuestra juventud, por nuestra niñez, por el futuro del país que lo tienen en sus manos. Así que agradecerles a todas y a todos. Nos toca una tarea difícil pero bonita. La tarea de la educación en estos tiempos que estamos viviendo es una tarea compleja, una tarea difícil, pero es una tarea hermosa. Tal vez la tarea más hermosa que pueda tener un ciudadano, una ciudadana. Quienes damos clases sabemos que un placer como ese no se encuentra en ninguna otra parte, ¿no? Y por eso a veces muchos no comprenden que a pesar de las dificultades, el maestro y la maestra venezolana siga dando clases, sigamos dando clases como las damos, con una sonrisa en la cara y llenos de esperanza, ¿no? Como ustedes saben, bueno, la educación ha sido atacada, afectada, herida, si se pudiera decir de alguna manera, por varias batallas que se están dando al mismo tiempo. Una, sin duda alguna, fue la pandemia, que no solamente afectó a la sociedad venezolana, afectó a toda la sociedad. Y pudiéramos decir que es una herida que se generó, que la vamos a ir llevando, esa cicatriz. Quienes damos clase en la educación universitaria estamos recibiendo a los muchachos formados en tiempos de pandemia. Y a pesar del esfuerzo gigantesco que hicimos, bueno, hay una cicatriz ahí que tendremos que ir sanando con el tiempo, ¿no? Porque por más que las tecnologías, hoy estamos en conexión con miles de maestros en todo el país, ya el 60% de las escuelas de Venezuela tiene conectividad, tenemos que hacer un gran esfuerzo por llegar al 100%, y en todas esas escuelas, en los estados, en los 24 estados de Venezuela, hemos hecho un esfuerzo para incorporar a través de estas clases que vamos a dar esta semana, porque hoy inicia un plan de formación. Esta semana es la presentación realmente de ese plan de formación. Es un plan de formación que va a durar todo el año y que la idea es que sea un plan de formación que acompañe en el aula de clase todo el proceso pedagógico, todo el proceso educativo a nuestras maestras y a nuestros maestros. Ya vamos a hablar de eso. Pero les decía esto porque a pesar de que estamos conectados con todos los maestros y maestras de Venezuela y que las nuevas tecnologías, las redes sociales son una gran oportunidad, nada, absolutamente nada, sustituye la relación entre el maestro, la maestra y el joven, el niño, el adolescente. Absolutamente nada. El sencillo hecho de que la directora se pare en la entrada de la escuela a recibir sus muchachos, a ver cómo vienen, a ver si tiene algún morado, algún rasguño, a ver si viene o no viene agarrado de la mano de la mamá o del papá, a ver quién lo trae, quién lo busca, si llega dormidito, si llega despierto, si llega alegre por llegar a su escuela. Ese simple hecho ya hace que la directora sepa cómo está su muchacho, qué necesita su muchacho. Y eso son cosas que en una pantalla plana, donde no se toca, donde no se huele, donde no se abraza al niño cuando se recibe, no es sustituible. Así que, por supuesto que no estamos negados a aprovechar al máximo las tecnologías, pero sabemos que el calor humano que da una maestra, que da un maestro, por supuesto la escuela, el maestro, la maestra, nunca van a sustituir al hogar. Y no puede haber un enfoque de la escuela como depósito de los niños, como guardería de los niños.
el primer espacio de formación, de valores, de conocimientos, de educación, es la familia. Y eso es insustituible. El segundo espacio es la comunidad y todas las dinámicas sociales que se dan en la comunidad. Pero el tercer anillo, y que cuando la familia tiene algunas dificultades, cuando la comunidad tiene unas dificultades, quien llena ese vacío es la escuela, es el maestro y la maestra. Y eso es una responsabilidad que todos los que damos clase la cargamos aquí como una cruz, cristianamente. Además la cargamos con ganas de cargar esa cruz, porque sabemos la necesidad que tiene la sociedad de, a veces, ojalá no, siempre, ojalá, y la educación también es una herramienta para eso, nosotros podamos consolidar cada vez más a la familia, a la comunidad, y que la escuela solamente tenga que jugar el papel de escuela que le corresponde, no tenga que jugar y llenar el vacío de la familia o de la comunidad cuando hay violencia, cuando hay pérdidas de valores, pero también es parte de nuestra tarea, ¿no? Entonces, a pesar de las tecnologías, el hecho humano es insustituible y nosotros tenemos que tener absoluta conciencia de eso. Y sin duda alguna el COVID afectó muchísimo a nivel mundial, durante casi 3 años, ¿no? Esa relación, ese cariño, esa cercanía, ese amor, esa presencia, esa mirada en los gestos, en el comportamiento. Solo el maestro sabe, por ejemplo, cuando un niño tiene un problema de la vista y le hacen falta lentes, por el esfuerzo que hace, por en qué pupitre selecciona para sentarse, por cuánto se acerca al cuaderno, y son cosas que no se ven desde una pantalla, se ven presencialmente. Y como eso, miles de anécdotas que tenemos, por cierto, que hacer un esfuerzo mayor para sistematizarlas, para publicarlas, porque la rica experiencia que tienen el casi 500.000, estamos a puntico de llegar a 500.000 de maestros y de maestras en Venezuela. Bueno, creo que lo pasamos porque mis cuentas no cuentan 6 estados, ¿no?, que todavía no están en la nómina nacional, si no me equivoco, así que pasamos de largo. Estamos cerca de 490.000 maestros y maestras que están adscritos directamente al Ministerio de Educación. No es poca cosa. Cuando uno divide eso entre la cantidad de estudiantes, ¿cuántos estudiantes tenemos, Vicente? Cerca de 5 millones. Das casi una media de 10 estudiantes por maestro, por maestra. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo mayor, directoras, directores, autoridades municipales, regionales, por aprovechar al máximo esa media que tenemos. Pocos países en el mundo de América Latina tendrán una nómina de un maestro cada 10 estudiantes. No se refleja así en la escuela, hay que reconocerlo, ¿no? Yo he estado inspeccionando escuelas y siempre pido cuántos estudiantes tiene la escuela, cuántos maestros. La media por escuela es 20 cada 20 cada maestro, en las que he visitado. Eso hay que llevarlo al detalle. No es mala tampoco, una media de 20 estudiantes, cada maestro por escuela, por institución educativa, no es una media mala, es una buena media comparada con América Latina y con el mundo. En instituciones privadas la media es casi de 30, 35 por cada maestro. Eso hay que irlo mejorando, por supuesto no es lo mismo en el nivel de preescolar, de maternal, donde necesitas mucho menos niños por maestro, porque la atención es casi personalizada, que en escuela, que en liceo. Eso se va adaptando a los niveles y a las modalidades también. Pero como línea gruesa, como número grueso, hay un buen número que por supuesto hay que territorializar, perfeccionar, verlo por área de conocimiento, porque no todas las áreas de conocimiento es lo mismo, pero tenemos una buena media y además tenemos un maestro muy comprometido, que es lo que yo me he encontrado. Porque el pueblo venezolano es así. El pueblo venezolano es un pueblo amoroso, es un pueblo solidario. Lo vimos en la pandemia. Atravesamos esa pandemia en peores condiciones materiales que otros pueblos, latinoamericanos, Perú, Ecuador, Bolivia, europeos, Portugal, Italia, España, bueno, por las mismas condiciones materiales en las que se encuentra la sociedad venezolana,
con menos acceso a vacunas, con mayores dificultades en los ingresos de nuestros profesionales, con mayores problemas de infraestructura. Sin embargo, la organización, la solidaridad, el compromiso en líneas generales de la sociedad venezolana permitió atender de manera más eficiente la pandemia y no vimos imágenes horrorosas que uno vio de países latinoamericanos y europeos de los muertos ahí en la calle. Eso tiene que hablar mucho de nosotros, porque uno de las dificultades que tenemos que superar no es solamente material, también es moral. O sea, a veces hay un discurso, sobre todo contra el maestro y la maestra, que uno, bueno, no tiene conciencia absoluta del valor y de la riqueza y de la fortaleza y de la fuerza amorosa que tiene el maestro venezolano. Y una de las batallas que tenemos que dar es subirle la moral al maestro y a la maestra y el reconocimiento moral que la sociedad tiene que dar a una profesión tan noble y tan importante, porque están poniendo en nuestras manos los hijos, las hijas de todas las familias y el futuro del país. Pero somos nosotros los primeros y las primeras que tenemos que sacar pecho ante nuestra profesión, estar orgullosos de ser maestros y de ser maestras. Entonces la pandemia, bueno, afectó, creo que no se han hecho, queridas autoridades, rectora de la Universidad del Magisterio, suficientes estudios del impacto de la pandemia en la educación venezolana. Creo que es una línea de investigación que tenemos que generar. Yo pido se aperture de manera inmediata para que, porque además ahorita es que vamos a empezar a ver con tranquilidad, con serenidad, fuera de la tormenta de la pandemia. Ahora, la pandemia no ha desaparecido, pero sin duda alguna está controlada, ¿no? Y creo que es necesario que empecemos dentro de la universidad, que no solamente tiene como objetivo dar clases, sino también investigar, una línea de investigación sobre los efectos que la pandemia ha generado en la educación venezolana y qué correctivos, qué medidas, qué programas tenemos que llevar adelante para disminuir esos efectos, para ir sanando y curando esas cicatrices que sin duda dejó la pandemia, que yo creo son muchos los elementos que afectan la educación, pero yo quiero resumirlos en 3. El primero, la pandemia. El segundo, sin duda alguna, las condiciones materiales que está viviendo Venezuela, que están marcadas principal, pero no únicamente, por el bloqueo, por las sanciones, que tumbaron los ingresos materiales del país de 4.000 millones de dólares mensuales a 40. Eso tal vez habría que graficarlo. Yo tengo una gráfica de eso, la voy a poner al servicio de todo este esfuerzo educativo, porque creo que esa es otra línea de investigación. ¿Cómo ha afectado los ingresos materiales del país en la educación venezolana? Yo fui ministro exactamente hace 10 años, ¿no? Vuelvo una década después. Cuando yo fui ministro, las condiciones materiales de la educación no eran las que estoy encontrando ahorita. El ingreso de Venezuela estaba por encima de los 3.500, cerca de los 4.000 millones de dólares mensuales. Y tuvo una caída abrupta, producto del bloqueo de las sanciones, durante estos 10 años, de 4.000 millones de dólares a 40 en su peor momento. 4.000 millones de dólares eran, para ese momento, saquen la cuenta, dividan 4.000 entre 30 millones de habitantes, cerca de 130, 133 dólares por persona. Eso no es lineal, porque tú no agarras el dinero de la administración pública y se lo pagas linealmente. Tú agarras parte y lo pagas en la burocracia, que de esos 30 millones son cerca de 4 o 5 millones. Si le incluyes los jubilados, llegas a unos 8 o 9 millones. La mayor parte de la burocracia somos los maestros, las maestras. Somos cerca de 1.200.000 personas con jubilados, administrativos, personal obrero, madres cocineras. Somos cerca del 20% del presupuesto nacional y, bueno, otros recursos que tienes que hacer para pagar los médicos, las enfermeras, los policías, para invertir en salud, en transporte, en el CLAP, en todo eso, ¿no? Es importante que los maestros y las maestras manejemos estas cifras. Yo estoy haciendo un esfuerzo por sincerarlas, para hacerlas públicas, para que todas y todos sepamos qué peso tenemos en el Producto Interno Bruto, qué peso tenemos en el presupuesto nacional, cuánto significa la nómina del maestro, para que podamos nosotros tener un discurso que permita acompañar al país en su proceso de recuperación y crecimiento. Cuando bajamos de 4.000,
$133 por persona, 40, bajamos a $1.3 por persona, que fue creo que el peor momento. Y aún en el peor momento ahí estuvo el maestro venezolano cuidando que la educación no se acabara, sobre todo la educación pública. Luego hemos venido a un proceso de recuperación. De esos 40, estamos ahorita cerca de unos 500, 600. Estas últimas semanas el petróleo ha tenido una baja en el ingreso significativa, pero bueno, ya se empieza a recuperar. Los ingresos en Venezuela son cerca de la mitad, un poco más de la mitad, 55, 60% ingresos petroleros, y el resto son ingresos tributarios, ¿no? Siempre en lo tributario hay que tener cuidado porque dentro del tributo está el impuesto petrolero, que también es ingreso petrolero. Entonces por eso a veces ponen tributo y petróleo parejo, pero cuando tú agarras el tributo petrolero y se lo pones al petróleo, la relación es un poco 60-40. Estos son datos también. Y una de las cosas, aquí me estoy saliendo de mi esquema de exposición, pero también para la reflexión, es el poco conocimiento que tiene la sociedad venezolana en general y sus dirigentes políticos, peor aún, sobre el petróleo venezolano. A veces por temor o por un poco de rechazo, porque bueno, también hemos construido un discurso de que parte del problema en Venezuela es la renta petrolera, el rentismo petrolero, y otro, bueno, por el discurso ambientalista de que parte del problema ambiental es el petróleo. Yo digo cuidado, alerta con eso. La educación venezolana, la sociedad venezolana tiene que saber de petróleo. Si tú naces en un municipio agrícola, tienes que saber de agricultura. Si tú naces en un municipio turístico, tienes que saber de turismo. Si tú naces en un municipio pesquero, tienes que saber de pesca. Los venezolanos nacimos en un país petrolero. Tiene la principal reserva petrolera del planeta Tierra. Y lo peor que nos puede pasar es administrar la principal reserva petrolera sin saber de petróleo. Eso es lo peor que nos puede pasar. El petróleo marca, tiene cerca de siglo y medio que apareció como energía fundamental y todavía el 30% de la matriz energética del mundo sigue siendo carbón. Después de siglo y medio, no es verdad que el petróleo va a desaparecer en los próximos 10 años. Después de siglo y medio que apareció una energía más barata, más eficiente que el carbón sigue siendo el 30% de la matriz energética del mundo. Cuando las nuevas energías más limpias no aparezcan, porque ya aparecieron, existe la energía solar, la energía eólica, la energía hídrica, sean más baratas para el capitalismo, que es el sistema imperante en el mundo, es cuando van a sustituir el petróleo y se tardarán un tiempo en sustituir todos los sistemas de refrigeración, de calefacción, de movilización e industriales que el mundo hoy tiene adaptado principalmente a petróleo, un 30% a carbón y algún porcentaje a gas. No sé si lo veremos, ojalá por el bien de la humanidad ese proceso se acelere, pero no es inmediato. Es decir, el petróleo va a seguir siendo determinante en la dinámica mundial y en la geopolítica mundial y en la cultura, en la economía, en la política, en el desarrollo de Venezuela. Es decir, no podemos ser una sociedad que no sepa de eso. Ese es otro elemento que tenemos que revisar todas y todos, cómo está impactando en la dinámica social y cómo está en la dinámica educativa. Enseñamos, porque si la sociedad no sabe de petróleo, creo que parte de la responsabilidad la tenemos nosotros, ¿no? Es nuestra responsabilidad en gran parte la dimensión de los valores, de la cultura y del conocimiento general de la sociedad venezolana, no exclusiva, no exclusiva. La familia juega un papel, la comunidad juega un papel, los medios de comunicación juegan un papel, las redes sociales juegan un papel determinante, pero sin duda la principal herramienta que tiene una sociedad, un Estado, que es la organización de esa sociedad, para contribuir, para estimular, para equilibrar esa batalla de las ideas, es la educación formal. Así que tenemos nosotros una inmensa responsabilidad, pero eso era un desvío que hice en el segundo elemento que yo creo que afecta a la educación venezolana de manera importante, que son las condiciones materiales, que desde mi punto de vista se han visto fuertemente afectadas por la disminución de los ingresos petroleros que generó el bloqueo, que de 4.000 millones de dólares mensuales, 133 por persona promedio, bajamos a 40 en su peor momento, 1.3 por persona promedio, y que ahorita estamos cerca de por encima de los 400, oscila 500, 600, 700, dependiendo del mes, que pudiéramos estar entre los 13,
14, 15 dólares promedio por persona. Como ustedes ven, mucho mejor que el peor momento, pero muy por debajo del mejor momento. Es decir, tenemos que seguir como sociedad toda haciendo un esfuerzo gigantesco por recuperar los ingresos del país. ¿Y cómo afecta eso a la educación venezolana? De muchas maneras. La primera manera es el ingreso del maestro, de la maestra o del trabajador en general, porque también afecta a la madre cocinera, también afecta a los obreros, pero no solamente afecta el ingreso del maestro, afecta también la capacidad que tiene el Estado para las condiciones materiales, es decir, el mantenimiento de las escuelas, la dotación y actualización de recursos pedagógicos, la inversión en tecnologías, en computadoras, en canaima, la impresión de libros, juegos didácticos, material deportivo, insumos de laboratorio, toda la dinámica que a veces la sociedad no comprende cómo es la dinámica de una escuela. Pongo una anécdota. En estos días yo estaba reunido con un grupo de autoridades, el profesor Casal me acompañó ahí, y alguien me decía, vamos a hacer los jueves de cultura, los viernes de deporte. Yo decía, ya va, eso no es así. Una escuela no funciona así. Una escuela tiene, dependiendo de si es una escuela pequeña o una escuela grande, puede oscilar entre 200 y 1.500 estudiantes. Y yo tengo que administrar el horario para aprovechar los espacios. Yo no puedo tener un jueves de deporte porque yo no puedo tener a los, digamos, una escuela promedio de 500 estudiantes, a los 500 muchachos en la cancha. Yo mientras tengo un grupo de 30 en la cancha, tengo que tener un grupo de 30 en el laboratorio, tengo que poner un grupo de 30 en el comedor, tengo que tener un grupo de 30 en varios salones para administrar lo que se llaman los flujos de movimiento del espacio educativo. Mucha gente no ve eso, cree que la cosa es mucho más fácil. Algo difícil es organizar los horarios para que los maestros no me choquen, para que los espacios no me choquen, para que los muchachos no salgan al mismo tiempo por la escalera por donde no pueden pasar todos. Es decir, es una de las cosas más complejas del ejercicio de la dirección educativa, y aprovecho de decir esto porque yo creo que también tenemos que hacer un esfuerzo de conversar con las autoridades, con las familias, con la comunidad, para que ellos se pongan en situación de entender la complejidad de una escuela. No porque nos estemos quejando de la tarea que queremos, que amamos, que es hermosa, sino para que la puedan acompañar. A veces uno le dice, mira, necesito que un grupo salga o entre a esta hora y otro a esta hora, y los padres se nos engrinchan, pero es que yo tengo que llevarlo todo a la misma hora. Yo sé que se te hace más complejo, pero quiero que entiendas lo que es que entren por una misma puerta 1.500 muchachos al mismo tiempo en una escuela grande, o que salgan a la misma hora, o las escuelas, las unidades educativas donde tengo preescolar, escuela, liceo, y que las dinámicas de los muchachos, las velocidades de los muchachos son distintas. Eso es lo más difícil de administrar, aunque son las que a mí más me gustan. ¿Por qué son las que más me gustan? Porque donde no hay continuidad educativa es donde más abandono del sistema educativo tenemos. Entonces yo prefiero administrar el conflicto en la institución, de administrar una escuela con distintos niveles, edades, fuerzas, velocidades, que administrar socialmente el problema de que un muchacho que salió de la escuela no continúa el liceo porque el liceo le queda más lejos, porque no consigue el cupo, porque no le gusta la dinámica. Es decir, es distintas miradas, la mirada de una directora o la mirada de una sociedad. Yo estoy seguro que todas nuestras directoras tienen siempre la mirada de la sociedad como elemento fundamental, pero eso significan complejidades en la administración cotidiana, que son cosas que a veces el ciudadano común no las ve, no las comprende, y por eso nosotros tenemos también que una tarea de diálogo social muy grande, de construcción de consensos, de construcción de, ¿cómo lo pudiéramos llamar?, de que la gente tenga una voluntad social hacia la escuela. Hoy alguien me escribía, tienes una tarea hermosa, difícil, compleja, yo sé que la vas a poder hacer. Yo digo, la voy a poder hacer si todos acompañamos esta tarea. O sea, la educación no va a dar un salto cualitativo en su calidad si la sociedad toda no asume que es una tarea de la sociedad completa. Es decir, los muchachos, hoy por ejemplo, que vamos a dedicarle la jornada a la lectura y a la escritura, por supuesto que los maestros podemos hacer mucho más, pero va a ser mucho más sencillo ese camino si los papás y la mamá le leen sus cuentos a sus niños todos los días antes de dormir. Si no me los duermes con una tableta de televisión o una pantalla de televisión, una pantalla de tableta o de teléfono, sino que apagas la tecnología y dices, ven hijo, vamos a leer un rato. Por supuesto, si hay ese acompañamiento, si hay en las comunidades cuentacuentos en las tardes y no todo es tecnología, por supuesto que el trabajo que nosotros tenemos que hacer de enamorar a nuestros hijos de la lectura, de la escritura,
Si no todo se escribe en tabletas, sino que se escribe a mano y entendemos el impacto que tiene eso en el desarrollo del cerebro de nuestros niños que está creciendo, por supuesto que esa tarea es mucho más fácil. Entonces, parte de nuestra tarea es convencer, es enamorar, es ganar consensos con las comunidades organizadas, con la familia, con el papá, con la mamá, con la abuela, entendiendo que la familia en venezolana no es la familia tradicional, papá, mamá, hijo. La familia venezolana, la representación, lo que llaman el representante en Venezuela, es mucho más diverso. Es la abuela, es el hermano mayor, es el tío, es a veces un maestro, una maestra, y eso nos obliga a nosotros tener un enfoque distinto sobre la familia venezolana, sobre todo en tiempos de migración internacional, pero también de migración nacional. ¿Cuántos muchachos tenemos que los mandaron a vivir con el tío porque allá las cosas estaban mejor? Eso tenemos que comprenderlo, estudiarlo, para poder tener una relación mucho más eficaz, más eficiente desde la escuela con lo que es la familia venezolana. Si nosotros nos quedamos en el enfoque tradicional, sencillamente no estamos comprendiendo el fenómeno con el que nos toca trabajar, y ahí tenemos una fortaleza muy positiva para estos estudios, que es que nuestras escuelas, nuestras maestras, nuestras directoras se relacionan con esa realidad diariamente. O sea, tenemos que empezar a sistematizarla y a estudiarla y a comprenderla, ¿no? Afecta, bueno, el ingreso del maestro, afecta las condiciones físicas de la escuela, afecta los recursos pedagógicos, pero también afecta los servicios que directamente están relacionados con la dinámica educativa. Afecta el transporte del maestro o de la maestra, pero también el transporte del estudiante. Afecta la electricidad, afecta el agua. ¿Cuán difícil es dar clase cuando no hay agua? Porque me afecta el programa de alimentación escolar y porque me afectan los baños, que son importantísimos en el día a día de una escuela. Cuando los baños colapsan, es muy difícil dar el horario de clase completo. ¿Cómo tú le dices a un niño que no haga pipí o que no haga pupú? Eso es imposible. A lo mejor los adultos nos aguantamos un poco más, podemos aguantar un olor, podemos incluso tomar unas medidas higiénicas distintas cuando vamos a un baño que está colapsado, pero un bebé no. Un niño de pocos años no, y todas esas dinámicas hay que comprenderla, y la sociedad tiene que comprenderla para que nos pueda acompañar. Yo con esto no estoy dando absolutamente ninguna excusa para disminuir nuestra tarea, por el contrario, estoy caracterizando con la mayor sinceridad posible la situación para asumir nuestra tarea a plenitud y cumplir nuestro objetivo, que es dar una educación gratuita y de calidad con los mayores estándares posibles. Pero si uno no reconoce la realidad tal cual como es, no la puedes cambiar, no la puedes transformar. Y más allá de el ingreso, las condiciones de las instituciones, los recursos pedagógicos y los servicios asociados a la escuela, al espacio educativo, lo material también está afectando lo espiritual, lo emocional, porque afecta la unidad de la familia, la migración, porque afecta la expectativa de futuro, de esperanza, que son determinantes para el hecho educativo. Porque el hecho educativo no se mueve solo desde lo material. Yo siempre lo he dicho, tú puedes tener la mejor infraestructura, con el mejor internet, con los mejores recursos pedagógicos, pero si ahí no hay unas ganas, hay una mala educación. Y al revés, tú puedes dar clase bajo una matemango, sin luz, sin conectividad, sin canaima, sin libros, sin laboratorio, pero tú estás emocionado con lo que estás haciendo y puedes dar una extraordinaria educación. Y el mejor ejemplo de eso es nuestro maestro Simón Rodríguez. No tenía edificio, no tenía conectividad, no tenía internet, no tenía libros, bueno, libros sí tenía, pero no tenía los recursos pedagógicos que hoy tenemos. Y su proceso educativo fue sencillamente hermoso, extraordinario y de calidad, porque estaba consciente absolutamente de lo que estaba haciendo y porque estaba emocionado con lo que estaba haciendo. Y con eso concluyo en esta idea muy importante que tiene que marcar nuestra gestión. Todo es importante en la educación, pero la columna vertebral de la educación es la maestra y el maestro. No tengamos la menor duda de eso. Por lo tanto, si usted quiere mejorar la educación, tiene que apuntar, concentrarse, esforzarse, atender en lo material y en lo espiritual al maestro y a la maestra. Ahí está la clave del éxito en una educación de calidad. Todo lo demás es importante, pero ahí tiene que estar la columna vertebral. Y el tercer elemento que yo creo que está afectando, repito,
el COVID, que creo que todavía tiene muchas secuelas y que hay que estudiarla, las condiciones materiales generadas principalmente, no exclusivamente por el bloqueo y las sanciones. Digo principalmente porque si bien es cierto, es indiscutible matemáticamente la disminución absoluta de los recursos, también es cierto que aún teniendo menos recursos se puede administrar mejor. Podemos hacer un uso más eficiente de los recursos. Si no puedes imprimir libros todos los años, puedes reciclar libros, puedes tener banco de libros, puedes tener dotación de libros, puedes rotar libros. Es decir, tienes la obligación de creativamente aprovechar mejor los recursos, los pocos recursos que tienes. Y el tercer elemento, para mí, son las redes sociales. Las redes sociales que empezaron siendo una gran esperanza para la humanidad, porque es impresionante lo que hoy estamos haciendo, que hoy podamos tener a un maestro como Casal dándole clase a todos los maestros del país sin tener que ponerlo a rodar en un carro por todo el país, nada más por el tiempo, no solamente por el esfuerzo físico que tendría que hacer. ¿Cuánto tiempo nos tardaríamos que el conocimiento de un maestro como Casal llegue a un maestro en la última comunidad del país? Claro que las tecnologías son una herramienta extraordinaria, que sin duda alguna nos llenaron de una esperanza, porque bueno, significaba democratizar de manera importantísima el conocimiento. Además, porque rompía con la lógica del monopolio de las líneas editoriales. Es decir, a partir de ese momento, tú podías decidir a quién lees, a quién escuchas, a quién ves, y además podías decir lo que te da la gana y la gente decide si te ve, te escucha o te lee. Pero hoy no es así. Hoy aparecieron algo que se llama la dictadura de los algoritmos, y aunque tú sigas a una persona, la pantalla no te muestra lo que esa persona publica, sino que el algoritmo decide de lo que tú publiques a quién se lo muestra de tus seguidores. Y el algoritmo decide de los que tú sigues qué te muestra de lo que ellos publican y qué no. Entonces al final esa famosa libertad se acabó. Pero adicionalmente a eso, entonces, bajo la lógica del capital, del consumo, tienes a unos ingenieros diseñando apps, redes sociales que no buscan socializar y generar comunidad, sino que buscan que tú consumas el mayor tiempo posible esas redes sociales. Y son, sin duda alguna, yo ayer mandaba, no sé si les llegó antier, un informe, una alerta que genera Francia. Son hoy consideradas una droga. Las redes sociales son consideradas una droga. Ya hay estudios, y en estos tres temas yo pido que se abran líneas de investigación en el COVID, en las condiciones materiales generadas por el bloqueo y en las redes sociales, que dicen que las pantallas de teléfono, las pantallas de tableta e incluso la misma pantalla de televisión en niños menores de 3 años deberían estar prohibidas. Prohibidas. De 3 años en adelante, controladas en tiempo. Los teléfonos por lo menos hasta los 14 años prohibidos. ¿Por qué? Porque se está demostrando que el desarrollo del cerebro del niño está siendo afectado por el uso de las nuevas tecnologías y de las redes sociales. Porque está demostrado que las redes sociales generan adicción y que son consideradas una droga. Y lo peor aún de esto es que la mayoría de los maestros y de los padres no tenemos ni la menor idea cómo atender esta emergencia de la humanidad. Y si antes era difícil para un maestro cultivar la atención de un niño en tiempos de televisión, ahora en redes es mucho más difícil. Porque estamos construyendo la lógica de la microcultura. Cosas de 5, 6, 7 segundos o me aburre. ¿Cómo te desarrollo una clase de 45 minutos si en 5 segundos te me estás aburriendo? Esto es una emergencia y yo creo que no es solamente para la educación venezolana. Creo que es para la sociedad. Algunos teóricos se han atrevido a decir que esta pudiera ser la primera generación, desde que existe la humanidad como humanidad, que pudiera tener un nivel cultural menor a la generación anterior. Y yo les pido que sobre estos tres elementos discutamos, debatamos, porque si no los comprendemos no los vamos a poder atender. Y todo el esfuerzo extraordinario, porque si algo está haciendo el maestro venezolano y el trabajador de la educación es un esfuerzo extraordinario para que en condiciones muy difíciles la educación pública en Venezuela siga existiendo y sea cada vez de mayor calidad.
Hoy nadie nos puede negar que en cualquier municipio que usted nazca en Venezuela puede estudiar preescolar, escuela, liceo y universidad gratuitamente. Nosotros estamos conscientes que no es suficiente con eso, que no es suficiente con la matriculación, que no es suficiente con la gratuidad, sino que la matriculación, la gratuidad hay que cuidarla, exigiéndonos cada vez mayores niveles de calidad. ¿Y qué es la calidad? Para nosotros, primero que el niño se sienta feliz en el sistema educativo, se sienta amorosamente protegido, se sienta satisfecho, se sienta retado, se sienta con curiosidad de la dinámica que estamos dando. Es decir, que le produzca placer venir a la escuela, al liceo, al preescolar, a la universidad. Eso no es fácil, pero es un objetivo que nos estamos planteando. Que cada niño cuando se despierte esté feliz de ir a la escuela. Eso es un objetivo de calidad. Y el segundo objetivo de calidad, estos son líneas muy gruesas, por supuesto, esto hace 10 años lo trabajamos con detalle, ese plan de calidad tendremos que actualizarlo por todas estas introducción que hice, pero creo que sin duda alguna en lo que hicimos hace 10 años queda muy bien marcado algunos elementos referenciales de unos objetivos que son históricos además. Pero el segundo elemento es que esa educación sea pertinente para el desarrollo de un país. ¿Qué tipo de país? El que está en la Constitución, un país democrático, es decir, tenemos que formar los muchachos para que sean críticos, no para que tengan una visión ideológica que pueda temporalmente compartir el equipo que esté de gobierno en ese momento. Es para que cada muchacho por sus propias capacidades intelectuales pueda tomar sus propias decisiones. Nosotros necesitamos formar muchachos y muchachas críticos, que sean capaces de que les llegue la información y saquen sus propias conclusiones, no que sean ovejitas que son empujadas en una u en otra dirección. Y yo sé que los sectores más radicales me van a decir que yo soy irresponsable, no, por completa responsabilidad lo digo así. Yo no formo a mis hijos para que sigan mis ideas, yo formo a mis hijos para que saquen sus propias ideas, sus propias conclusiones. Ni las mías ni las de otros, que ellos mismos, por su capacidad de analizar la historia, la coyuntura, los momentos, desde sus valores, ellos digan, bueno, mi postura ante la vida es esta. Formar a mis hijos para que sean críticos, para que pregunten el porqué de las cosas y saquen sus propias conclusiones. Yo estoy seguro que la mayoría de los venezolanos, independientemente de la posición política o ideológica en la que nos encontremos, coincidimos en que queremos que los hijos nuestros tengan su propia capacidad de analizar las cosas, que tengan su propia capacidad de sacar sus conclusiones. Y solo así se construye una sociedad democrática, cuando la sociedad es capaz de pensar, de reflexionar y decir, ah, bueno, tal persona plantea esto, tal persona plantea esto, tal teoría plantea esto, yo asumo esta posición por esto y por esto y por esto. No de manera irracional, no de manera sin reflexión. Y eso es una batalla que tenemos que dar. Las redes sociales no contribuyen en esa dirección. Es una batalla. Que nuestros muchachos y nuestras muchachas piensen por sí mismos. Que nuestros muchachos y muchachas conozcan este país y lo amen. Amen su historia, amen su identidad, amen lo que son, su patrimonio cultural. Se sientan orgullosas y orgullosos de lo que son. Sin desconocer, por el contrario, conociendo a plenitud la cultura universal. Aristóbulo tenía una frase que a mí me encantaba, ¿no? Que decía, tenía varios ejemplos, pero con una cafunga en una mano y con un violín en la otra. Él la cambiaba dependiendo del lugar donde estaba, pero la idea es lo que quiero resaltar. Orgullosos de lo que somos y abiertos al conocimiento universal. Hay gente que cita a Simón Rodríguez, ofendiéndolo desde mi punto de vista, la frase de inventamos o erramos, queriendo justificar con esto que no estudiemos y no reflexionemos la historia, la teoría, la ciencia que se ha desarrollado en el mundo. No, no. Y jamás, jamás Simón Rodríguez quiso decir eso. Simón Rodríguez lo que quiso decir es que no podíamos aplicar acá un conocimiento ajeno a nuestro sin reflexionarlo previamente. Pero para reflexionarlo tienes que estudiarlo. Nosotros no vamos a inventar la rueda. Pero tampoco por eso, bueno, es que en Estados Unidos, en Rusia o en China lo hicieron de tal manera, hagámoslo así aquí. No, estudiemos lo que hicieron en Estados Unidos, estudiemos lo que hicieron en Rusia, estudiemos lo que hicieron en China, reflexionemos y construyamos nosotros con esas experiencias, con esos estudios, con esas reflexiones, lo que vamos a hacer en Venezuela. Eso fue lo que quiso decir Simón Rodríguez. Así que por favor no me maltraten a Simón Rodríguez, queriendo decir que Simón Rodríguez insinuaba que no estudiáramos lo que
otras sociedades habían hecho. Es una falta de respeto con uno de los hombres más estudiosos que ha tenido la tierra venezolana. Es una falta de respeto. Entonces, tenemos que ser un país que se sienta orgulloso de haber nacido en la tierra venezolana, que conozca todas sus potencialidades petroleras, gasíferas, industriales, desde el punto de vista de la agricultura, que tenga una cultura del emprendimiento. No es verdad que tener una renta significa renunciar a producir los bienes y servicios que tú necesitas para vivir con dignidad y para aportarle al mundo. Por el contrario, tener una renta petrolera y gasífera es una gran herramienta para invertir en educación, para invertir en temas sociales y acelerar el proceso de producción que tiene un país. Nosotros no tenemos que pelear contra la renta, tenemos que saber administrar la renta y construir una cultura productiva en la sociedad venezolana, que sí es un efecto colateral de cuando se administra de manera negativa una renta. El problema no es el petróleo, el problema no es la renta, el problema es cómo la administra y qué efectos culturales puede generar. Una renta es como que tú heredes un apartamento y no lo necesitas. Vives en tu casa y tienes una renta por un apartamento que alquilaste. Tú puedes tomar dos decisiones. Te guindas el chinchorro y te achinchorra y dices, aquí no se trabaja más porque voy a vivir de esa renta. Y si mañana, Dios no lo quiera, hay un terremoto, invaden ese apartamento, te quedaste sin la renta y tú tienes varios años sin trabajar, tienes que empezar a trabajar de cero. O alquilas el apartamento y utilizas esa renta para mejorar tus estudios, para mejorar tus ingresos, para mejorar y sigues trabajando y sigues produciendo. La decisión es tuya, el problema no es que hayas heredado el apartamento y hayas generado una renta. Nosotros tenemos petróleo y gas, vamos a tener una renta. ¿Por qué tenemos una renta? Porque ganamos un dinero de algo que vendemos que no lo producimos nosotros. Como el apartamento, ganas un dinero que no es de tu trabajo. Bueno, Dios nos dio esa renta, la tenemos, aprendamos a cuidarla, para cuidarla hay que conocerla, saber qué es, cuánto es, qué impacto tiene en la geopolítica, saber cuántas guerras en el mundo se dan por petróleo y por gas, saber qué papel juega en la dinámica cultural, saberla administrar y al mismo tiempo producir, porque además tenemos petróleo no en un desierto, tenemos petróleo en una tierra fértil, en un pueblo oculto, un pueblo trabajador, saber aprovechar todas las demás oportunidades. Y eso también es parte de nuestra responsabilidad, generar conocimiento sobre esa renta y una cultura de la productividad en Venezuela, una cultura de la vida en comunidad, y eso tiene que ver con las dimensiones urbanas, con los modelos de ciudad. Vamos a copiar el modelo de ciudad dormitorio, el modelo de ciudad donde puedes caminar para llevar a tus hijos a clase, donde puedes estar cerca, el trabajo está cerca y si le pasa algo puedes llegar a atender a tu hijo, a tu hija. Puedes participar en la dinámica colectiva, en la reunión de la comunidad, puedes seguir estudiando, puedes hacer ejercicio, puedes comer con tus hijos, porque esos son modelos de sociedad. El programa de alimentación escolar se justifica porque el modelo de sociedad hace que el papá esté lejos de sus hijos, pero lo ideal sería, lo ideal, eso pasa por repensar la sociedad, por transformar la sociedad, porque el 80% de los venezolanos vivamos en el eje norte costero como vivimos de hace 500 años, porque los españoles, gracias a Dios, no consiguieron oro y plata en Venezuela y necesitaban que desarrolláramos la costa, porque era el punto más cercano para que sus barcos llegaran, cargarlos de agua, de alimento y bajar hacia el Perú y hacia Bolivia. Dice que sacaron, dice Galeano, ¿no?, en su libro, que sacaron tanta plata desde el Potosí que se pudiera hacer un puente de plata desde Potosí a Madrid. Yo le pedí a Pedro Calzadilla que montara un equipo a investigar cuánto recurso invirtió América Latina y África en Europa. Porque todo el oro, toda la plata, todo el bronce, todas las perlas, todo el café, todo que se llevaron sin pagarlo, yo no lo voy a considerar un robo, sino un préstamo. Igual todo el que se llevaron de África, pero además todas las horas hombre, no las quiero considerar esclavitud, sino un trabajo que nos deben. Durante 300 años, que saquen esa cuenta, nos devuelvan ese dinero a América Latina y a África al mismo interés que el Fondo Monetario Internacional hoy cobra los préstamos a América Latina y África, lo reinvertimos en América Latina y África, en su sistema de agua servida, en su sistema de agua potable, en sus escuelas, en sus universidades, y después vemos qué modelo es más eficiente. Porque es fácil comparar modelos sin ver elementos que en la historia son significativos. Si de acá sacaste millones de dólares y de África sacaste millones de dólares en materiales y en horas hombres de trabajo,
y las metiste en tu continente, no me digas que tu continente es más desarrollado, porque mi continente no ha tenido los niveles de barbarie y de guerra que han tenido tu continente durante los últimos siglos. Nosotros pareciéramos no ser tan bárbaros como ellos, ¿no? Digo esto no para un sentido de que nosotros somos mejores, no somos mejores, pero tampoco somos peores. Tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y parte de lo que tiene que hacer la educación es darle sentido y orgullo a lo que somos, porque entonces uno a veces se siente menos. Y uno dice, bueno, pero ¿dónde han estado las guerras de la humanidad? Aquí. ¿Somos nosotros los que nos hemos matado? No somos. Y eso tiene que ver con la educación, con la cultura, con los valores, con la espiritualidad de una sociedad. Vamos a discutirlo, discutámoslo, pero con argumento en mano. No es que ya tenemos más desarrollo, está bien, pero ¿cuánto invertimos nosotros en tu desarrollo? ¿Cuánto has invertido tú acá? Nada. Entonces, esas cosas también hay que plantearlas, y hay que plantearlas no solamente desde una mirada eurocentrista, tenemos que ponerle nuestra propia mirada a las cosas, nuestras propias reflexiones. ¿Se reflexiona esto en el liceo, en la escuela, cuando damos historia universal? La historia universal que pasa de los griegos a los romanos, de los romanos al sistema feudal, del sistema feudal al coloniaje y listo. No existió nada ante los griegos, no pasó nada en el mundo asiático, no pasó nada en América Latina. Y así seguimos dando las clases y no es culpa del maestro, es culpa, bueno, de quien tuvo el poder, lo puso de una manera y nosotros no hemos sido capaces de cambiarlo. Son reflexiones que tenemos que dar, duras, pero interesantes, bonitas, hermosas también. Entonces, resumo, COVID, bloqueo o condiciones materiales, va más allá del bloqueo, y redes sociales creo que son 3 elementos que están marcando la educación en Venezuela. Pido que se reflexione en cada escuela, en cada grupo de reflexión, porque además, aunque esta semana vamos a tener el día de hoy lectoescritura, mañana identidad, que es todo el tema de historia, de geografía, de ciudadanía, el día miércoles todo el tema de ciencias, matemática, química, biología, física, ciencias de la tierra. El día jueves todo el tema de deporte, actividad física. Y el día viernes todo el tema de artes y cultura, ¿no? Ah, me equivoqué, al revés. Jueves el tema cultural, artístico y el viernes educación física. ¿Por qué estas 5? Porque es lo que hemos llamado énfasis curriculares, donde vamos a concentrar la formación. Y además es lo que debe convertirse, creo que primera vez que lo digo público, en el mínimo que un muchacho debe recibir. Yo sé que hay dificultades, no es lineal. Hay liceos, instituciones, municipios donde tenemos profesores de matemática en todas partes, física en todas partes, biología en todas partes. Hay otros donde no tenemos. No es lineal. Entonces, no quiero identificar un problema que no se comporta de manera lineal. Pero no podemos seguir exonerando materia. Eso no puede seguir pasando. Entonces vamos a hacer un esfuerzo por reordenar nuestra fuerza en el territorio. La prioridad tiene que ser el aula de clase, no el trabajo burocrático. Y sé que gran parte de eso la responsabilidad es nuestra. Entonces de nada me sirve a mí tener 50 maestros, no sé, estoy dando ¿cuántos maestros tenemos por los espacios de calidad educativa parroquiales? 5, 7, 6 en cada parroquia, cuando en el aula de clase me falta maestro. Y es culpa mía, porque yo mando tantas tareas burocráticas administrativas que ustedes tienen que agarrar maestros para cumplir con las tareas burocráticas administrativas. Entonces tenemos que bajar las tareas burocráticas administrativas y tenemos que concentrarnos en las tareas académicas. Yo lo reconozco y haré un esfuerzo para que eso sea así. Entonces, en la línea general, todo el mundo al aula de clase. Empezando por nosotros, ¿verdad? Hace una semana los viceministros, directores dijimos, todos nos vamos a dar clase. Ah, pero eso pasa también para los equipos estadales, para los equipos municipales. El mínimo en la burocracia. La burocracia preferiblemente en las manos de quienes no tienen la formación pedagógica. Es lo que quiero decir. Por ahora, sí, pero nosotros tenemos 1.200.000, medio millón es maestro.
Entonces podemos poner el peso burocrático en el otro medio millón, no todos son administrativos, la mitad de ese otro medio millón administrativo, el otro obrero, madres cocineras, bueno, en el equipo administrativo pongamos el mayor peso de tareas administrativas y concentremos nosotros en las tareas académicas. ¿Cuál es la principal tarea académica? Dar clases. Esa es la principal tarea académica, no es la única. No es la única. Ahí también tenemos que defender al maestro, porque es que la sociedad no nos reconoce que fuera del aula de clase también trabajamos. Porque cuando estudiamos, preparamos la clase y cuando evaluamos la clase, que son horas nocturnas no cuantificadas, ustedes me han escuchado esta frase, de la idea de que los maestros nos jubilamos muy jóvenes. Por allá pelaron los ojos. Ahora explico y después me dice si pelan los ojos. No lo van a aplaudir porque la frase es muy dura. La frase es muy dura. Sacada de contexto la utilizarán mal en las redes sociales, pero bueno, yo tengo que decir las cosas como son. Lo que pasa es que si las condiciones materiales de maestro no las mejoramos, uno llega a los 40 años sin muñeca, sin columna y sin voz. Pero también es verdad que a los 40 años cuando tenemos más experiencia y más formación. Entonces, por eso digo, nos jubilamos muy jóvenes. ¿Por qué? Porque las condiciones materiales nos dañan la muñeca, el hombro, la columna y la voz. Tenemos que ir mejorando las condiciones materiales para que cuando no estemos en nuestro mejor momento de experiencia y de formación académica, no tengamos que tomar la triste decisión de alejarnos del aula de clase porque no podemos más. Es decir, que uno se retire no por la edad o por las condiciones físicas, no se retire porque ya no se agotó, pero un maestro de verdad quiere dar clase toda su vida. ¿O no es así? Dejas de dar clase porque ya no te da más el cuerpo, porque la dinámica ha sido de una manera que te desgasta mucho. ¿Qué tenemos que trabajar nosotros para que un maestro no se tenga que retirar porque no puede, sino porque llegue un momento donde diga, ya, no quiero más? Pero un maestro de verdad, si pudiera físicamente, a los 80, 90 años seguiría dando clases. Esa es la verdad, eso es lo que siente el que es maestro. Entonces son cosas que tenemos que atender. Ya no me pelan los ojos, ¿verdad? Ahora sí me acompañan en la idea. Tenemos que mejorar eso, tenemos que mejorarlo. Eso significa que tenemos que ir incorporando en el horario de trabajo el momento en que tú te formas y preparas la clase. Que tienes que ir incorporando. Yo sé que esto no son medidas fáciles, porque en educación todo es grande. Cualquier decisión que tomas la tienes que multiplicar por millones. Y todo eso lo comprendemos los maestros. Pero bueno, como el presidente me dijo cuando me nombró esta tarea, esto no lo vamos a ganar por nocaut, lo vamos a ganar paso a paso. Pero tenemos que tener claro el rumbo para ir en ese paso a paso. Una línea es mejorar las condiciones espirituales, morales y materiales de los maestros y las maestras, para que el maestro pueda desarrollar toda su potencialidad a plenitud. Entonces les decía que estos son los énfasis curriculares. Nosotros lo ideal es que un muchacho y una muchacha esté por lo menos medio turno en una dinámica educativa. Que yo he dicho en el aula de clase, no es eso lo que quiero decir, es una dinámica educativa que incluya estos énfasis curriculares todos los días. Ciencia. Imagínense un muchacho que esté en una dinámica de ciencia todos los días, por lo menos una hora académica. Segunda hora académica, lectura y escritura, en una dinámica educativa. Tercera hora académica, en una de identidad, historia, geografía, ciudadanía. Cuarta hora académica, en una de artes, cultura. Una quinta hora académica, en una de actividad física y deporte. Sería ideal que los muchachos hicieran actividad física y deporte todos los días. Es difícil, porque es un espacio en la escuela, la cancha, limitado. Uno puede generar otras dinámicas, ¿no? Pero esto sería lo ideal. Lo ideal sería que los muchachos hicieran actividad física todos los días. Hacia allá tenemos que ir. Si nosotros lográramos eso, en las peores condiciones posibles, 25 muchachos en la mañana, 25 muchachos distintos en la tarde, o sea, nada más estoy hablando de medio turno de clase, ¿verdad? Nuestra educación inmediatamente subiría así. Y les voy a decir algo más. Hoy, con los maestros que tenemos, utilizando la formación, utilizando las instalaciones de manera más eficiente, hoy podemos hacer eso. Luego vamos especificando. Ahí hay un debate. Hay quienes creemos que hay áreas de conocimiento, de énfasis curriculares que deben darse de manera integrada.
Hay gente, yo soy de los que piensa que el problema, cuando hablo de ciencia, yo no comparto de que la ciencia solamente sea la matemática, la física, la química, la biología, pero a efectos de entendernos, cuando hable de ciencia voy a hablar de eso, ¿vale? Para no entrar en ese debate que lo daremos. Yo no soy de los que comparta de que la ciencia debe darse fraccionada. Yo creo que debe identificarse el problema y acercarse al problema desde la matemática, desde la física, desde la química, desde la biología. Pero hay quienes que dicen que dar eso así es muy complejo en el aula de clase y hay quienes prefieren por lo menos separar la matemática. Hay otros que quieren separar la matemática y la química. Y está ese debate ahí. Ok, ese debate no lo vamos a resolver ahorita. Nos vamos a ir acercando progresivamente. La separaremos donde haya condiciones materiales para hacerlo, donde tengan los especialistas. Donde no, la doy de manera unificada. ¿Sí se me comprende la idea? Para hacer la bomba atómica, para hacer la medicina, para sembrar en la tierra, para limpiar el agua que nos tomamos, no se puede dividir. O sea, para tú traer agua aquí en Caracas, la tienes que traer desde el río Guárico. La tienes que llevar a Aragua, Camatagua. La tienes que empujar hasta los embalses de Valles del Tuy. La tienes que tratar en los Valles del Tuy. La tienes que empujar hacia Caracas. Es decir, de 200 metros a nivel del mar a 1200. Hay un proceso físico, químico, biológico, matemático, geográfico, social. No hay manera de que resuelvas ese problema de manera separada. Pero bueno, no quiero entrar en ese debate. Simplemente por condiciones materiales que tenemos, la decisión es sencilla. Ponemos énfasis curricular, unificamos el programa y lo vamos especializando en función de las capacidades propias de cada institución, de cada territorio. ¿Vale? ¿Está clara la idea? ¿Hay consenso en la idea? Eso lo podemos hacer hoy, con todas las condiciones materiales que tenemos. Con todas las dificultades, eso podemos hacer. O sea, nosotros hoy tenemos capacidad de que los muchachos vean todos sus horas completas de ciencia, sus horas completas de lectoescritura, sus horas completas de identidad, historia, geografía, ciudadanía, y por lo menos una cuarta hora compartida entre cultura y deporte, y esto no es por condiciones humanas, es por espacio físico. Aunque si nos inventamos dinámicas distintas, el salón de clases se puede saber utilizar para generar una dinámica de actividad física y cultural todos los días. Eso hay que pensarlo, reflexionarlo, por modalidad, por nivel. No es lo mismo primer grado que segundo grado, que tercer grado, que primer año, no. Semana a semana. Cuidado con los excesos. Son ¿cuántos días de clase? 180. Pero cuando empiezas a quitar, cuando hacemos examen, cuando evaluamos, cuando no sé qué cosa, cuánto dura el carnaval, lo que nos quedan son como 8 semanas por el lapso. Esa es la verdad. Vamos a hacer un esfuerzo gigantesco por ampliar, pero no podemos meter en 8 semanas por 3, 8, 8, 16, 24, 150 objetivos por nivel al año. Pero a veces pasa así, porque los programas se construyen en una oficina y no se discute con una maestra de aula ni con una directora. Por eso es muy bueno que toda autoridad esté dando clase. Yo quiero que tú me digas cómo 150 objetivos lo vamos a poner en 24 semanas. Porque a veces una semana, aún dando clase todos los días, no es suficiente para explicar bien, menos si tengo 30 muchachos que van a velocidades distintas, que tienen contextos distintos, que uno lo aprende más rápido, el otro más lento, con el otro tengo que repetir la idea, etcétera. O no es así que se da clase. Y tú evalúas y te diste cuenta que no se comprendió y la semana que tenías programada para el segundo objetivo tienes que volver con el primer objetivo y te llegó el muchacho del lapso anterior y estás dando lengua, literatura, castellano, inglés, francés, turco y te das cuenta que el muchacho todavía no lee bien y ya tenía que leer bien, entonces tienes que dedicarle un par de semanas para fortalecer la lectura y te das cuenta que no escribe bien, entonces tienes que dar, es así. Entonces toda planificación que hagamos tiene que ser con los pies en la tierra. Si tenemos 24 semanas, planteémonos, doy un número lineal. En educación y en la vida las cosas no son así, pero para poder explicar la idea, planteémonos 24 objetivos, uno por semana, por cada énfasis curricular. Pero que los muchachos salgan del liceo, cuando entran a la universidad, que es donde yo doy clase, y sepan leer y escribir.
Tienen que saber leer y escribir. Tienen que saber quién es Bolívar. No Bolívar el de la estatua. Bolívar el que juró en el Monte Sacro y que dijo. Bolívar el que habló aquí a pocas cuadras de la Sociedad Patriótica y que dijo. Bolívar el que habló escribió en Jamaica y que dijo. El que habló en Angostura y que dijo. Ese Bolívar. Porque yo recibo muchachos en la universidad que jamás han leído esos 5 documentos fundamentales de Bolívar. No es que no los conocen, no es que no los entendieron, es que jamás los leyeron. Mi ejemplo ideal, aunque no es mi prioridad, es que por lo menos 3 años, hay liceos donde 5, hay escuelas desde la escuela, se ve inglés y no pasamos el verbo to be. Pero eso mismo nos pasa con la matemática, la historia. Estoy siendo muy crudo y esto está siendo en vivo. Lo estoy asumiendo las cosas de frente. Tenemos la obligación de que no es solamente la matrícula. Tenemos que trabajar la calidad de la educación. Y la educación es sí, que el muchacho se sienta protegido, feliz, que tenga ganas de ir, pero cuando ese muchacho salga, le sea útil a él su conocimiento y le sea útil al país el conocimiento. Porque sin gente que ame y sepa de matemáticas no vamos a ser un país. Sin gente que no ame y no sepa de química, de biología, de física, no vamos a ser un país. No se resuelve el problema alimentario sin científico. No se resuelve el problema industrial sin matemático. No se resuelve el problema de la identidad, del patriotismo, del amor a esta tierra sin conocer la historia. No se resuelve el problema de los valores sin alguien que no lee. Cosas tan sencillas como las que estoy planteando dependen exclusivamente de nosotros. Y nosotros tenemos que exigirnos más. Chávez siempre me decía, no importa, Héctor, cuánto tiempo pases moviendo esta mesa. Tú puedes pasar 3 meses moviendo la mesa para llegar hasta allá. Hiciste un esfuerzo gigantesco. Pero si vino alguien, la alzó el mismo día, la llevó para allá, hizo menos esfuerzo que tú, pero fue más eficiente que tú. Nosotros hacemos un esfuerzo gigantesco en la educación. Pero ese esfuerzo tiene que verse reflejado en resultados concretos. Un muchacho que sale del liceo tiene que leer y escribir bien. Tiene que tener en su imaginario los clásicos de la literatura venezolana, los clásicos de la literatura latinoamericana y los clásicos de la literatura mundial. 1 por lapso. ¿Cómo trabajarlo para que no sea de una orden, para que no sea aburrido? Bueno, ahí hay equipos trabajando en eso pero tenemos que lograrlo. Muchacho que sale de clase tiene que tener un conocimiento mínimo y amoroso de la ciencia. No puede ser que solamente quieran estudiar criminalística. Tiene que haber un grupo que diga, quiero estudiar matemática, quiero estudiar biología, quiero estudiar química, quiero ser un físico de este país. Un muchacho que sale del bachillerato tiene que conocer qué pasó en esta tierra y además es hermoso lo que pasó en esta tierra. Si tuviésemos que enseñarle a los muchachos lo bárbaro que fuimos como conquistadores, pero no, tenemos que enseñarle a los muchachos lo hermoso que fuimos como libertadores. Qué cosa tan bonita, qué cosa tan hermosa. Además nos toca dar una historia bonita. Yo no me imagino cómo harán, querido Pedro, los profesores de historia de los países que fueron solamente conquistadores. Y lo que fueron es a otras tierras a matar, a arrasar. ¿Qué podrá decir un profesor de historia de ese país, Pedro? En cambio tú, Pedro, tienes que decirle a tus muchachos en el salón de clase lo hermoso y lo bonito que hicieron nuestros antepasados. Uno simplemente con leer a Bolívar se enamora de su historia. No hay manera de que un muchacho no lea a Bolívar y no se enamore de su historia. No tenemos que hacer un mayor esfuerzo. Entonces, diciendo estas ideas generales, la columna vertebral de todo este esfuerzo que vamos a hacer está en la formación. Esta semana empezamos, podríamos decir que es la presentación con esas dinámicas. Cada una de estas énfasis curriculares además quiero que tenga una dinámica. Por ejemplo, la ciencia, entonces tendrá las Olimpiadas de Robótica, las Olimpiadas de Ciencia. Y tiene que tener un saldo organizativo, los equipos olímpicos, los semilleros científicos. El deporte, entonces tendrá como dinámica los juegos estudiantiles y tiene un resultado orgánico, los equipos deportivos con sus capitanes y eso. El arte, bueno, entonces tiene que haber festivales culturales, de cine,
De cine no solamente ver cine, es producir cine. Si los telefonitos van a estar y las pantallas van a estar, que sirvan para algo, que empiecen a grabar. Este año estamos en el Bicentenario de Ayacucho y el año que viene, imagínense ustedes que nosotros en todas las escuelas, en los liceos, lancemos un festival de artes escénicas, de poesía, de literatura, de cine, de películas, de cortos hechos con sus teléfonos y con sus cosas, dedicados a los bicentenarios de este año y del próximo año. Y de ahí salga la red de poetas de escuela y de liceo, la red de directores de cine escolar. Saldos, dinámicas que reten al muchacho, que no le parezca tan aburrida. Yo estoy viendo esta clase de arte, pero eso significa que yo voy a hacer mi película, mi poesía, y que me van a publicar y que va a haber un festival donde eso se publique y genera un saldo organizativo. La organización, la OVE es importante, pero eso no puede ser la única organización, porque no todo el mundo tiene ese interés. Hay muchachos que tienen ese interés social, salud. Hay otros que tienen un interés deportivo. Hay otros que tienen un interés cultural. Hay otros que les interesa es la ciencia. Hay otros que les interesa es la historia y hacemos las sociedades patrióticas por escuela, por liceo. Hay algunos muchachos que les interesa de todo, también los hay en los liceos. Hay un muchacho que juega, hace deporte, está en el teatro de la escuela, le gustan las olimpiadas científicas, se mete. También hay esos muchachos, pero no todos los muchachos son así. Y nosotros tenemos que generar dinámica, que todos los muchachos tengan lo básico, pero puedan desarrollar su interés o su potencialidad de manera especial. Eso también tenemos que hacerlo, a nivel de escuela y a nivel de preescolar y del liceo. Entonces, esta es la presentación esta semana. La semana siguiente sigue, aunque la semana siguiente yo voy a poner el énfasis en la atención a los maestros. Yo sé que las condiciones monetarias del país están difíciles, pero nosotros tenemos cómo mejorar las condiciones de los maestros. O sea, nosotros podemos poner al servicio del maestro todo el sistema de salud. No puede ser que un maestro tenga que tardar meses por una operación o por unos lentes. Por ejemplo, nosotros podemos mejorar la atención de vivienda a los maestros, a las maestras. Hoy tengo reunión con el ministro de Vivienda y podemos ordenar escuela por escuela, desde el que más la necesita al que menos, y que cada cierto tiempo, bueno, no sé, son 15 en esta escuela, ¿quién es? El primero, después el segundo y así. Porque si uno va atendiendo por distintas vías al maestro y a las maestras, problema menos. Si el maestro no está en un ranchito, sino que está en una casa estable. Si el maestro ya no está pariendo porque no ve, pero si tiene sus lentecitos. Si tiene una operación pendiente de su mamá o de ella misma. Entonces van mejorando. Nosotros podemos atender, mientras las condiciones del país mejoran, todas las condiciones. Y tenemos que empujar para que todos los niveles de gobierno y toda la sociedad, y no solamente en lo material, también en lo moral. El maestro tenemos, es una tarea nuestra, ganarse un papel de liderazgo en la sociedad. Y estoy seguro que lo podemos lograr. Estoy seguro que lo podemos lograr. Y yo le pido apoyo a todos los maestros y a las maestras. El maestro tiene que liderar la sociedad porque es la persona que infunde los valores de una sociedad. Es una batalla simbólica, cultural, y yo le pido a todos y a todos que me acompañen. Ahora, más allá de la presentación de esta semana y de la próxima semana, esto es una dinámica que tiene que ser permanente, de acompañamiento. Yo quisiera, ¿cuál es mi meta final? Que los 500.000 maestros entren en este plan de formación. ¿Dónde es su formación? En su aula de clase. Si nosotros podemos generar desde acá recursos, clases magistrales, insumos, toda la planificación que se haga, semana a semana, tiene que venir, bueno, esta semana, en este nivel, en esta modalidad, deberías dar esto. Para eso, no es decir, esto es lo que tienes que dar, porque ahí también cada maestro adapta a su grupo, a su contexto, a su comunidad. Eso no es exacto, pero no. Imagínate que yo sea maestro, yo doy teoría política, a mí me digan, mira Héctor, esta semana te toca dar, qué sé yo, todo el papel que jugó Grecia en el marcaje de todo el modelo occidental. Y para eso te recomendamos estos libros, estas clases magistrales de estos autores que las puedes ver en este canal de YouTube y estas herramientas pedagógicas y estos libritos. Bueno, a mí se me hace mucho más fácil la cosa, ¿verdad? Porque yo llego a mi clase, ya me vi las 3 clases magistrales, tengo una bibliografía, tengo unos insumos, adapto eso, preparo mi clase con todos esos insumos para la semana a semana, y lo adapto a mi grupo, lo adapto a mi contexto. Entonces va mejorando. Entonces si nosotros pudiéramos acompañar eso va a hacer que todos los años cada maestro de aula es un poquito mejor,
un poquito mejor, un poquito mejor, un poquito mejor. Y toda la educación con equilibrio territorial la vamos a ir levantando, 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 levantando. ¿Sí me agarran la idea? Entonces, todo el año académico, las 24 semanas son semanas de formación para mí, con su titulación. Hay mucha gente que se me ha acercado, compañero, mira que quiero ayudar. ¿Estás dispuesto a dar clase? Sí, claro. Ah, bueno, chévere. Hay muchos jubilados que quieren dar clase. En área que falta. Bienvenido. Bienvenido. No, pero es que me quita mi jubilación. ¿Por qué le vas a quitar su jubilación? Igualito si contratas a otro maestro que no tiene, tienes que pagar la jubilación y la contratación del maestro. No tiene sentido. Por ahí peleó conmigo la de recursos humanos. Pero es que es una cosa de lógica, ¿verdad? Es una cosa de lógica. Ah, que en tal sitio no está el especialista. Búscame un maestro integral y vamos a especializarlo en la Universidad del Magisterio, porque los maestros integrales están formados para preparar una clase, para dar una clase y para evaluar una clase. Hay profesionales de otras áreas, vamos a darle su componente docente. Y el ministro de Educación Universitaria nos planteó que todos los estudiantes que quieren hacer las pasantías las puedan hacer en los liceos. Bien, acompañen a un maestro. Chévere. Hay que escribir cómo va a ser ese proceso, porque no puede ser un desorden y no se le puede restar la autoridad al director y al maestro de aula. Esto es muy importante. Esto es algo que hay que fortalecer y recuperar. La autoridad del director y del maestro de aula no puede ser una autoridad dictatorial. Hay muchos tipos de autoridad. Tiene que ser una autoridad democrática, porque además, decía Luis Beltrán, la escuela tiene que parecerse a la sociedad que queremos. Y si nosotros queremos que la sociedad sea una sociedad democrática, respetuosa, constructora de consensos, la escuela tiene que administrarse de esa manera. Esa es la manera más difícil de administrar, a corto plazo. Más fácil administrar una casa diciendo, aquí se hace lo que yo diga. Una escuela, aquí se hace lo que yo diga. Una comunidad, aquí se hace lo que yo diga. Difícil decir en una casa, bueno, yo soy el responsable de la casa, vamos a sentarnos a discutir. Esta es la situación, estos son los ingresos, estas son las cosas que queremos, vamos a priorizar. Eso es más difícil, necesita más debate, pero a largo plazo estabiliza más las sociedades y las familias. Así que ese camino difícil a corto plazo es el camino correcto a mediano y largo plazo para administrar un aula de clase, para administrar una escuela, para administrar una familia, para administrar un país. ¿Queremos paz en Venezuela? Aprendamos a ejercer la autoridad de manera democrática y pacífica, respetuosa, escuchando a los demás, construyendo consenso. Y cuando no sea posible, bueno, tomando las decisiones que haya que tomar el que tiene la autoridad, que en el aula de clase es el maestro, la maestra. Y en la escuela es la directora, es el director. Porque algunos creen que la autoridad democrática es que no haya director. No, eso no puede ser. El responsable de una escuela es su director. Si la escuela está sucia, es responsable del director. Si la escuela no está dando clases, es responsable del director. Si en la escuela yo llego y hay en el techo matas que crecieron del techo, es responsabilidad del director. Yo no le voy a reclamar al bedel, yo le voy a reclamar al director. Es así. Estos días fui a supervisar una escuela. Bella la escuela, ¿verdad? ¿Quién fue conmigo? Una institución que se pierde de vista. Y bueno, hay cosas que se escapan de las manos del director. Pero cuando llegué al techo y vi en las canaletas matas, le dije, ¿y eso tampoco? Le dije, ¿verdad? Una tremenda directora, por cierto. Son detalles que a uno se le van pasando. Y uno tiene que, Chávez siempre decía, en los detalles está el diablo. Ver los detalles, los detalles, los detalles, los detalles. Rosa me acompañó una vez a Río Chico. Estábamos arreglando una escuela. Y yo entro a un salón y sobre la lámpara hay un trapo que tiene años ahí por el polvo. ¿Y este trapo? No, es que bedel. No, no es el bedel, eres tú. Porque si tú pasas todos los días por los salones y supervisas, claro, también es mi responsabilidad. Si yo lleno al director de tareas administrativas que no puede salir de estar buscando donde hay internet para llenarme todos los Excel que cada oficina del ministerio le pide, entonces ¿cuándo él va a pasar por los salones? Es parte de la verdad. Nosotros, yo soy el director de esta institución, a mí me toca controlar eso. Vamos a tratar de unificar la comunicación a una sola semanal unificada, donde todos, digamos, para ver que no hay contradicción. A veces no es problema, es que un director pide una información al otro, y entre ellos no hay comunicación y están pidiendo la misma información, pero en formatos distintos. Y la piden 20.000 veces, entonces el director me dice, bueno, Héctor, pero ¿cuándo voy a pasar por el salón? Yo quiero un director, una directora que reciba a los niños, que despida a los niños, que se sepa el nombre de los niños,
que conozca el nombre, la cara del papá, de la mamá, del hermano mayor. Que cuando venga alguien que no es, no, ya va, yo a ti no te conozco, no te puedo entregar al muchacho. No, ¿verdad? Llámame al representante, pónmelo al teléfono, que venga alguien que yo conozco, que esté en la lista de las personas que, pues a veces el representante se le pasa algo, uno tiene que tener ahí una lista, una carpetica. Héctor Rodríguez, su papá, no está. Pedro Vicente. La mamá, Jazmín, el tío que la puede buscar, tal, sí. Hace una lista de 4 o 5, no entrego al muchacho a cualquiera. Yo quiero un director que pase por las clases, que acompañe y escuche al maestro. Y después diga, ven acá, te felicito, hiciste bien esto creo que lo puedes hacer de esta manera, te has leído tal libro. Yo quiero un maestro, una maestra que le lea a todos los niños en el aula de clase. Cuentos, todos los días, cuentico. Y que ella lea. Hay que leer todos los días, leer. La lectura es al cerebro lo que el ejercicio es a los músculos. Necesitamos maestros y maestras que lean mucho, que escriban. No hay mejor forma de organizar el pensamiento que escribiendo todos los días. Y si se puede escribir a mano, mejor. Hoy uno está poco acostumbrado a eso, pero ese ejercicio, escribir. Entonces, más allá de lo que va a pasar esta semana, que es muy importante, me estoy robando más tiempo del que me corresponde, perdón, querido maestro. Esta semana, bueno, hoy lunes le vamos a dedicar a la lectura y a la escritura. Raúl Casal, que es el presidente del Centro Nacional del Libro, va a estar acompañándonos junto a varias maestras y maestros del área. Mañana, la identidad y la historia venezolana, va a estar presente el profesor Pedro Calzadilla y Alejandro López, presidentes del CELAR y presidente del Centro Nacional Simón Bolívar. Hay instituciones donde el acto cívico se ha perdido. Yo les pido recuperar eso. Izar la bandera, hay que hacer una pequeña inversión, una bonita bandera, una buena asta, que desde toda la comunidad se vea la bandera de la escuela. Bonita, ondeando, que sintamos orgullo de nuestro país, que la gente se sienta orgullosa de su identidad, de sus patrimonios, de su historia. El miércoles vamos a estar con las ciencias naturales, va a estar la ministra Gabriela Jiménez, con todo su equipo. El jueves entonces, el tema cultural, va a estar el ministro de Cultura con todo su equipo, y el viernes va a estar el ministro del Deporte con todo su equipo. ¿Vale? Cada una de estas énfasis curriculares va a tener todas las materias que son parte del programa, dependiendo del nivel y la modalidad, y va a tener una dinámica de trabajo, juegos escolares, festivales de artes plásticas, festivales de literatura, festivales de cine, la voz estudiantil, el festival de nuevas bandas, etcétera, ¿no? Y va a tener saldos organizativos durante todo el año escolar, durante los 3 meses. El día 30, la semana que viene, vamos a empezar un programa intenso, que es la puesta en escena la semana que viene, pero yo quiero que ese programa sea de atención a los maestros todo el año, incluyendo sus vacaciones. Tenemos que hacer un plan de recreación intenso para los maestros y las maestras, porque cuando uno termina el año escolar, uno termina con la cabeza así, uno necesita relajarse un poquito. No, es verdad, hay gente que menosprecia esto, pero ¿sabes qué es bueno? Que cuando regrese a clase venga un maestro calmado. Y esto es importante, no menospreciemos la parte emocional y espiritual del maestro y la maestra. Yo les pido a todos, no lo menospreciemos. Esto es determinante, porque el maestro es un ser humano, y como todo ser humano, bueno, tenemos conflictos, problemas. Yo siempre aconsejo concentrarnos en los problemas que dependen de nosotros. Los que no dependen de nosotros una vez se les dedica mucho tiempo, mucha energía, y no dependen de nosotros. A mí a veces me preguntan, ¿qué vas a hacer si esto? ¿Para qué voy a preocupar por eso? Si eso llegara a pasar, eso no depende de mí. Si pasa o no pasa. Si llegara a pasar, me concentraré en hacerlo lo mejor que pueda. Ahorita déjame concentrar toda mi energía y todo mi tiempo en las cosas que dependen de mí. Es una postura muy del estoicismo, pero a mí me ha servido. Hay gente que no está de acuerdo con esa. ¿Ah? ¿Cómo? Bueno, muy parecida. Está criollizada. Y el 30 empezaremos clase. Estoy discutiendo con el equipo.
La idea es que sea una gran fiesta cultural, que sea progresivo, para que ustedes pues, puedan darle la bienvenida bien dada, bien bienvenida a todos nuestros niños, nuestras niñas. Ustedes saben que estamos haciendo un esfuerzo gigantesco en materia de infraestructura escolar. Se han arreglado 8.000, estamos arreglando 1.551. La escuela es la escuela. Esto es importante decírselo a la sociedad, porque hay gente que, yo llamo alcalde, gobernador, pero si yo arreglé esa escuela el año pasado. Y yo, bueno, pero yo le pregunto, ¿y cuántas veces al año tú arreglas tu casa? Casa todos los años hay que arreglarle algo, que se dañó esto. Imagínate una escuela donde hay 200, 500, 1.000, 1.500 niños que todos los días están aprendiendo a moderar una fuerza que al día siguiente les cambió. Yo le pregunto siempre cuando me llaman los alcaldes, las autoridades, ¿cuántos niños tienes tú? 2, 3. ¿Y cómo son en tu casa? Imagínate 500, así como los tuyos. Son instalaciones, las canchas, las escuelas. La escuela toda, su baño y todo, las canchas en las comunidades, son instalaciones lo que llaman de alto uso y alto impacto. Si tú no estás montado en ella, bien cuidadita una escuela, a los 5 años necesita mantenimiento integral. Bien cuidadita, que le limpias el techo todos los días para que no se tapen las hojas y no te dañe el manto asfáltico, que apenas se rompió una canilla en el baño se la cambiaste, que estás supervisando ahí que no hagan locura y no se monten en los lavamanos, que al final de año pones a los muchachos a lijar su tabla y a pintarla para que al año siguiente no estén rayando el pupitre. ¿Saben? Ustedes saben cómo es eso. Aún así, cada 5 años tú tienes que decir, ya va. Quita manto asfáltico, ponlo de nuevo, pintura completa nueva, cambia instalaciones sanitarias. Es así. Esto también hay que hablarlo con la sociedad, porque entonces a veces la sociedad no comprende por qué la educación necesita tanta atención y tanta inversión. La educación lo necesita, pero eso hay que ganarnos el sentido común. Si nosotros tenemos que ser líderes en el buen sentido de explicarle a la familia, a la comunidad, a las autoridades, el papel que juega la educación en todo lo que ellos quieren. Quieren una familia estable, necesitan una educación de calidad. Quieren una sociedad estable, necesitan una educación de calidad. Quieren futuro para su país, necesitan una educación de calidad. Así que pongan la mirada en la escuela, pongan la mirada en la educación, pongan la mirada en sus muchachos, estén pendientes de lo que están viendo, limiten los tiempos de redes sociales, lean con ellos, siéntense a comer sin teléfonos y escuchen qué están sintiendo, qué están pensando, por dónde están pasando, cómo está cambiando su cuerpo. Estas son cosas que, bueno, yo se las digo a ustedes porque creo que todo lo que nosotros representamos somos una herramienta poderosísima para convencer a la sociedad. Si cada uno de ustedes que me está viendo, está escuchando, nos ponemos en actitud de, con cada papá y mamá, ven acá, vamos a reflexionar, podemos lograr un gran consenso nacional para que toda la sociedad empuje en mejorar la educación y acompañarnos en las tareas que tenemos. Muchas gracias, los quiero muchísimo.